Me llamo Laert Pereira y crecí en un pequeño pueblo que ya no existe, donde todos se conocían. Viví allí casi toda mi vida, rodeado de gente sencilla, de esas que saludan aunque no te conozcan bien. Uno de mis últimos amigos de infancia era el querido compadre Juan. Lo conocía desde que éramos niños. Bueno, hace algunos años, Juan se enfermó. Al principio, pensaron que era algo pasajero, pero los dolores se hicieron más intensos y pronto lo ingresaron al hospital. Aparentemente, tenía un problema en su cuerpo que le causaba dolores constantes. Estuvo hospitalizado durante semanas. Su esposa lo acompañaba todos los días y nosotros íbamos cuando podíamos. Después de un tiempo, parecía que mejoraba, ya que recibió el alta y volvió a casa. Pensamos que ya estaba fuera de peligro, pero una noche, su esposa me llamó al bar que estaba debajo de mi casa, buscándome. Ya casi eran las 11 de la noche, y me dijo que necesitaba mi ayuda con urgencia, que su marido no podía respirar bien y se quejaba de un dolor horrible en el pecho. Me pidió por favor que lo llevara al hospital. Ya había hablado con el médico, pero como el hospital quedaba a 2 horas de allí, necesitaban ayuda para llegar. No dudé ni un segundo. Me vestí rápidamente y salí con el coche. Cuando llegué a su casa, mi amigo estaba pálido, sentado en una silla, apenas podía hablar. Me miró como si quisiera pedir ayuda sin decir una palabra. Antes de partir, le avisé a su esposa que solo podía llevarlos y que no podría quedarme en el hospital. Mi hija más pequeña también estaba enferma y necesitaba de mí en casa. Ella lo entendió, me agradeció una vez más y nos fuimos. El camino era largo y oscuro, iluminado solo por los faros de mi coche viejo. João gemía y de vez en cuando se retorcía como si algo lo apretara por dentro. Su respiración era pesada y de vez en cuando decía que sentía que su corazón quería salir por su boca. Yo conducía con las manos firmes, pero el corazón inquieto solo deseaba llegar lo antes posible. Volví al pueblo alrededor de las 2 de la mañana. La carretera estaba completamente vacía. Aunque antes pasaban muchos camiones de caña, ya no había ni un alma. Mi espalda dolía de tanto conducir, pero preferí regresar rápido a casa. Mi amigo había sido ingresado como emergencia y ya no podía hacer más por él. Mi cabeza estaba llena de pensamientos, pero traté de mantenerme concentrado. No quería cometer un error por estar distraído, mucho menos en esa carretera, que siempre fue peligrosa. Encendí la radio a un volumen bajo, solo para no sentir tanto silencio, y cerré las ventanas porque la noche estaba fría. El aire tenía algo extraño, un olor a comida cocinada en una olla de presión. Iba despacio, no solo por las curvas, sino porque el cansancio pesaba sobre mis brazos. Llegué a un tramo que siempre me daba un poco de incomodidad. Es una sección rodeada de árboles grandes y altos, cuyas copas se encuentran por encima, dejando pasar muy poca luz. De repente, algo cayó desde lo alto, como si fuera un animal oscuro. No logré verlo bien, solo sentí un escalofrío y de manera instintiva reduje la velocidad. Los faros iluminaron unos metros adelante y allí estaba. Parecía una persona caída de espaldas en medio del camino. Me quedé parado por unos segundos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. A esa hora no debería haber nadie allí, mucho menos en ese tramo. Pensé en bajar y acercarme, pero algo me detuvo. No sé si fue miedo o instinto, pero no me atreví a bajarme. Hay gente que hace cosas raras en las carreteras y aunque nunca había pasado por algo así, uno nunca sabe lo que puede encontrar. Además, no entendía cómo algo podría haber caído de los árboles. Por más que intentaba encontrar lógica, no lo lograba. No había puentes ni ramas tan gruesas que pudieran sostener a alguien. Así que, aunque mi corazón latía fuerte, decidí desviarme
Por un lado, fui despacio, pegado al borde derecho de la carretera, con los ojos bien abiertos. Perdí de vista aquello por unos segundos debido al reflejo de los faros y las ramas que invadían el camino. Justo cuando pensé que ya había pasado, escuché un golpe seco. Algo crujió debajo del coche y sentí que la suspensión se bajaba por un instante. Mi primera reacción fue pensar que había atropellado algo, pero no podía ser. Estaba seguro de que lo había esquivado. Abrí la puerta, me estiré con la luz del celular hacia atrás y revisé cuidadosamente. No había cuerpo ni señales de que algo hubiera estado allí. Volví al coche con un nudo en el estómago. Cerré la puerta lentamente y me quedé unos segundos mirando hacia adelante. Sentí que alguien me observaba, así que me aferré a Dios, apreté el volante con ambas manos y seguí conduciendo. Esta vez sin radio, conduje completamente en silencio. Solo quería llegar a casa, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando algo más ocurrió. Estaba concentrado en la carretera con los faros altos, cuando de repente miré por el retrovisor y vi a alguien sentado en el asiento trasero. Parecía tener la cabeza girada hacia un lado, como si estuviera mirando por la ventana trasera. Sentí un miedo tan intenso que no pude tragar saliva. Desvié la mirada de inmediato, pero miré de nuevo y no era mi imaginación. Estaba allí. Podía ver los hombros, el cuello largo y más delgado de lo normal. Estaba inmóvil, como si estuviera esperando algo. Sentí un hormigueo en las piernas y un frío como de fiebre, pero seguí conduciendo sin mirar de nuevo, repitiéndome a mí mismo que estaba cansado y que quizás hubiera una explicación lógica. Pero una parte de mí pensaba lo peor, que algo había subido al coche y que tal vez me haría daño. Cada vez que miraba, esa figura seguía allí atrás. Entonces, pisé el freno de golpe. Bajé del coche rápidamente y me alejé unos pasos. Al mirar dentro, no había nadie. Los asientos estaban vacíos y todo en silencio. Allí estaba yo, en medio de la carretera, solo, y como si fuera poco, una camioneta se detuvo detrás de mí. Me asusté aún más, pensando que tal vez fueran de esos grupos peligrosos de narcotraficantes. Pensé que todo esto podría ser una distracción para hacerme parar. No sabía si correr o quedarme, pero quien bajó fue un hombre, un señor de unos 50 años. Era evidente que era de la región y me preguntó si estaba bien, ya que estaba empapado en sudor. Traté de sonreír, fingir que todo estaba bajo control, y le dije que estaba cansado, que había tenido un día largo, pero no pude evitar contarle lo que vi. Le conté que juraba haber visto a alguien en el asiento trasero de mi coche. También le hablé sobre lo que había caído de los árboles. El hombre me dijo que había pasado por ese mismo tramo minutos antes y no vio nada, que la carretera estaba vacía. Me miró unos segundos como si no me hubiera contado todo. Luego bajó la voz y dijo que tal vez había sido un espíritu. Lo dijo con tranquilidad, como si hablara de algo común. Me explicó que en esa carretera ya había muerto mucha gente, personas que dormían al volante y no podían frenar en las curvas. Dijo que no era la primera vez que escuchaba historias parecidas, que años atrás un conocido suyo vio a una persona pidiendo un aventón, pero cuando se detuvo ya no había nadie. Me contó que a veces estos espíritus aparecen solo para recordar que un alma quedó allí. Después, el Señor se ofreció a acompañarme hasta el siguiente asentamiento. Era camino para él, y no le importaba seguir detrás por si pasaba algo más. Le agradecí, porque en realidad no me sentía con fuerzas para seguir solo. Fuimos así, él detrás de mi coche, hasta que pasamos por el asentamiento. Luego tomó otro camino, me dio una bocina de despedida y yo respondí con las luces. Desde ese punto en adelante,
el camino estuvo más tranquilo y hasta encendí la radio de nuevo. Llegué a casa alrededor de las 5 de la mañana y estacioné sin hacer ruido. No quería despertar a nadie y antes de bajar me quedé un rato sentado dentro del coche. Miré los asientos, el retrovisor y todo estaba tranquilo. Pero les juro que lo que vi fue completamente real. Mi nombre es Cristian y quiero contarles algo que le ocurrió a mi padre cuando fue minero hace muchos años. Mi padre siempre decía que la vida en la mina no era cualquier cosa. En ese lugar, uno entraba siendo un hombre y salía siendo una sombra. Lo decía porque siempre que salía de la mina, su respiración era entrecortada, su cuerpo olía mal y apenas podía soportar la luz del sol después de haber pasado tanto tiempo en la oscuridad. Recuerdo que mi padre nos contaba a mis hermanos y a mí muchas historias sobre las cosas que vio en la mina. Aunque parecían invenciones, él aseguraba que realmente sucedieron, especialmente por el lugar en el que trabajó. Incluso puedo decir que hasta hoy en día ocurren cosas extrañas allí. Mi padre nos contaba muchas historias sobre las minas de Naica, en México, donde pasó gran parte de su juventud extrayendo plomo y plata. Sin embargo, había una historia que él siempre evitaba contar. No es que se negara exactamente, pero parecía sentir cierto temor, como si relatarla invocara algo que aún vive en ese lugar, y ese algo, según él, podría ser muy peligroso. Era el año 1983, cuando mi padre trabajaba en Naica. En esa época, la mina era un mundo subterráneo, donde el calor te abrazaba como si fuera el mismo infierno respirando en tu nuca. Dentro de la mina, la humedad lo cubría todo, y los cristales gigantes que se formaban en las cavernas parecían espejos con formas que reflejaban sombras que no estaban allí. Mi padre decía que cuando estaba muy cansado y veía esos cristales, alcanzaba a ver personas caminando, aunque no había nadie. No sabía si era por los gases, el calor extremo o el cansancio, pero veía sombras de personas. Los turnos eran largos y agotadores. El aire era pesado, y si te descuidabas, el calor y los gases podían matarte en cuestión de minutos. Pero los mineros no temían a la mina, la respetaban profundamente. El verdadero miedo estaba en lo que vivía dentro de ella. Mi padre decía que allí se extraía principalmente plata y plomo, pero, por casualidad, también había algo de oro. Lo curioso es que nadie quería encontrar oro. ¿Por qué? Pues, según él, se decía que había un guardián en ese lugar, un espíritu que protegía las riquezas de la tierra y castigaba a los codiciosos. Todo aquel que encontraba oro y no era digno de tocarlo, era castigado y llevado por ese guardián. Curiosamente, nadie había visto a ese guardián, pero se hablaba mucho de un caso en el que alguien encontró oro en la mina y desapareció sin dejar rastro. Otros decían que lo encontraron muerto, con la piel completamente negra, como si se hubiera quemado. Mi padre nunca creyó en esas cosas, pues en una época en la que no había nada más que hacer, pensaba que eran solo leyendas contadas entre los trabajadores. Él creía más en historias de brujas que en el guardián de la mina. Algo extraño, ¿verdad? En ese tiempo, mi padre era un joven fuerte y terco. Su único objetivo era ganar dinero para mantener a su madre y a sus hermanos. Pero su incredulidad se rompió una noche, cuando le asignaron un trabajo extra en una de las galerías más profundas de la mina. Ya era casi las 3 de la mañana cuando se quedó solo en ese túnel. Sus compañeros ya se habían ido, pero le pidieron que reforzara una viga antes del siguiente turno. Mientras golpeaba la roca con su pico, sintió un escalofrío, algo imposible en un lugar donde el calor era asfixiante. Luego, escuchó una voz
que parecía correr con el viento, pero eso era extraño, porque no había viento en ese lugar. Se dio vuelta, pero no había nadie. Por un momento pensó que era el cansancio, o tal vez los gases lo estaban haciendo ver o escuchar cosas, algo que le sucedía a los mineros después de pasar tanto tiempo bajo tierra. Fue por eso que continuó trabajando. Pero esa voz se fue haciendo más fuerte hasta convertirse en palabras. Era una voz baja y áspera que parecía provenir de las mismas paredes de la mina. Intrigado, miró hacia un rincón de la cueva y dijo que allí vio el reflejo de alguien en un cristal. Aunque estaba oscuro, logró distinguir una figura oscura, alta y delgada, con ojos que brillaban como fuego. Mi padre se quedó paralizado, observando cómo esa cosa se movía en el reflejo de los cristales dentro de la cueva. Sintió su corazón latir rápidamente cuando la figura giró su cabeza hacia él. El miedo lo impulsó a pensar en correr por el túnel. Sabía que eso no era un compañero de trabajo, ni una persona. Cuando salió corriendo, dijo que incluso dejó las herramientas atrás. La mina era un laberinto, pero él conocía el camino, o eso pensaba, porque después de correr mucho, se dio cuenta de que estaba en un túnel desconocido. Las paredes eran lisas, como si hubieran sido esculpidas a mano, y el aire allí era más denso y pesado. Con miedo y desesperación, se dio cuenta de que estaba perdido y se asustó aún más cuando escuchó nuevamente a esa criatura. Algo grande se acercaba, algo que respiraba con un sonido hueco y profundo. Apagó su linterna para no ser visto y contuvo la respiración, encogiéndose contra las paredes de la mina. Pero los pasos se acercaban y entonces sintió el calor, un calor tan intenso que quemaba su piel sin tocarla. No podía moverse ni gritar. La oscuridad era total, pero en ella había un par de ojos brillantes observándolo. Fue cuando escuchó una voz clara como el agua, hablando en un idioma que él entendía. Al oírla, sintió que su cuerpo se debilitaba, como si algo dentro de él estuviera apagándose. Pero antes de perder el conocimiento, una lámpara de seguridad de la mina parpadeó a lo lejos. Al ver la luz, la criatura retrocedió y mi padre aprovechó para correr hacia la salida. No recuerda cómo llegó allí, solo sabe que sus compañeros lo encontraron tirado cerca de la entrada de la mina. Estaba con la piel roja por las quemaduras y los labios agrietados por la deshidratación. Lo que mi padre vio esa noche fue el guardián de la mina de Naika. Pero la pregunta es, ¿por qué apareció para él? Según lo que él cree, fue porque sin querer encontró oro mientras trabajaba. Es decir, rompió una piedra que contenía oro, pero no lo notó, ya que pronto le asignaron otra tarea: reforzar las vigas. Él cree esto porque al día siguiente, al regresar al lugar donde vio a esa criatura por primera vez, encontró un pequeño pedazo de oro escondido en una grieta. Oro que, por supuesto, no tocó porque sabía que si lo hacía, el guardián lo llevaría. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Estoy muy feliz de poder compartir mi historia. Y sin más rodeos, vamos allá. Desde pequeño, me gustaba visitar a mis tíos que vivían en la sierra. Siempre fueron personas trabajadoras y muy tranquilas, especialmente uno de ellos, el tío Gonzaga. Un hombre ya cercano a los 50 años, pero con una terquedad juvenil, como si tuviera 20. Hace algunos años, tuvo la idea de construir una casa en una comunidad menos aislada. Decía que ya estaba cansado del campo, pero no quería construir su casa con materiales comunes. Insistía en usar la arena del río que pasaba junto al viejo barraco que tenía. Según él, ese lugar le había traído suerte desde joven. No importaba si no tenía mucho sentido
quería que su casa tuviera algo de ese lugar. Así que un día me pidió que lo ayudara a recoger esa arena. En realidad, no me molestaba en absoluto, ya que siempre que iba a su casa, comía muy bien. Mi tía cocinaba con gusto y en grandes cantidades. Además, me llevaba bien con todos allí. Iba acompañado de Fabiano, uno de los jóvenes que ayudaba a mi tío con trabajos ocasionales. En los 2 primeros viajes, todo fue normal. Íbamos, cargábamos la camioneta y regresábamos a la comunidad. Pero el tercer viaje fue diferente. Fue en ese día que ocurrió algo que jamás podré olvidar. Ese día nos distrajimos más de lo que deberíamos. Ya habíamos terminado de cargar la arena directamente en la caja de la camioneta y en lugar de regresar de inmediato, me quedé un rato más. Me senté a la mesa con ellos y comenzamos a hablar de cosas antiguas. Cuando me di cuenta, ya casi eran las 8 de la noche y el cielo estaba completamente oscuro. Mi tía me dijo que durmiera allí, pero ya me había comprometido a dejar la arena en el terreno, porque al día siguiente llegaría temprano un albañil para verificar el terreno. Además, Fabiano necesitaba quedarse con mis tíos para ayudarlos con algunos asuntos. Ya conocía el camino y tampoco era como si tuviera miedo. La única vez que lo recorrí de noche fue con un primo, pero no pasó nada. Así que me sentía tranquilo. La camioneta iba despacio, lo suficiente para notar el peso de la arena en la parte trasera. Tomaba cada curva con cuidado, ya que el camino era de tierra y más peligroso. No había luna, pero los faros iluminaban lo suficiente para ver. Solo el sonido del motor y los neumáticos levantando polvo me acompañaban. Era uno de esos tramos en los que sientes que no hay nadie a kilómetros. Había recorrido poco más de la mitad del camino cuando fui a poner música y escuché un golpe seco, como si algo se hubiera soltado. Me asusté. Fue justo después de eso que sentí que la caja de la camioneta se abría. Detuve el vehículo con calma, bajé con el estómago apretado y caminé hacia la parte trasera. La caja estaba abierta de una forma que nunca había ocurrido. Verifiqué si la arena seguía en su lugar y si nada se había caído. Cerré la caja con fuerza y tiré de ella para asegurarme. Luego volví a la cabina y me senté un momento respirando hondo. Pensé que tal vez no la había cerrado bien al principio, así que me reí de mí mismo por pensar tonterías. Engrané la primera y seguí adelante. No había pasado mucho tiempo cuando escuché el mismo sonido seco. Volví a detenerme, apagué la camioneta y bajé con cautela. Ya no me sentía tan tranquilo y fue entonces cuando lo vi. Sobre la arena, justo en el centro de la caja de la camioneta, había algo pequeño. En un primer vistazo, pensé que era un saco o algo que el viento había movido, pero no. Era la silueta de un niño muy pequeño. No debía tener más de 4 años. No podía entender cómo era posible que alguien hubiera subido allí sin que me diera cuenta, mucho menos en medio de la sierra. El niño estaba agachado, usando las manos para mover la arena, como si estuviera jugando. No había mucha luz, pero podía ver que tenía la cabeza agachada, concentrado en lo que hacía. Sus manitas hundían y levantaban la arena con movimientos suaves, casi como si estuviera haciendo cosquillas. La caja estaba abierta nuevamente y la arena caía al suelo. Me quedé paralizado, sabiendo que eso no podía ser real. Lo que más me inquietó fue que esa cosa se rió. Fue una risita ligera, como la de un niño pequeño disfrutando de su juego. Sonaba demasiado real, como si fuera una niña feliz jugando. Pensé en tomar una rama seca que vi en el suelo para espantarla o al menos ver si reaccionaba, pero no tuve valor. Algo me decía que si la tocaba o me acercaba,
saltaría sobre mí. Fue entonces cuando esa cosa levantó la cabeza, giró el rostro hacia mí y lo que salió de su boca fue un grito que no puedo describir. Era como el chillido de un cerdo fuerte que temblaba por todo su cuerpo. No podía mover ni un dedo y de repente empezó a lanzarme puñados de arena. Caían sobre mi pecho, mi rostro, mis ojos, y de repente vi cómo esa cosa se levantaba de un salto. Cuando hizo eso, dio 2 saltos torcidos, como si sus piernas no estuvieran bien colocadas, y comenzó a bajar de la camioneta. No lo pensé 2 veces, y al conseguir moverme, salí corriendo hacia los árboles. Me interné unos metros en el bosque sin saber a dónde iba. Solo corría y rezaba a Dios para que nada me poseyera en ese lugar. Las ramas y espinas me lastimaban, pero seguí corriendo. No sé cuánto tiempo estuve corriendo hasta que sentí una piedra golpearme en la espalda y tirarme al suelo. No sé cómo logré levantarme, pero lo conseguí. El sonido de las ramas moviéndose detrás de mí era claro. Había algo acercándose. No estaba solo. No era mi imaginación. Eso me seguía. Temblando, comencé a recoger lo que encontraba en el suelo y lo tiraba hacia atrás, esperando que algo lo detuviera. No miraba atrás, porque no quería ver la cara de esa cosa de nuevo. Solo lanzaba cosas como un loco, esperando que eso lo detuviera. Ese mismo grito de cerdo se acercaba cada vez más y sentía que me iba a morder la espalda. Pero de repente el sonido cambió. Ya no venía hacia mí. Oí como si hubiera girado hacia otro lado. Comenzó a alejarse y se perdió entre la maleza. Fue desapareciendo poco a poco hasta que solo quedaron los sonidos de la noche. Grillos, viento, nada más. Me quedé allí, temblando con los ojos llenos de arena. No entendía lo que acababa de suceder. Mi mente estaba perdida. Entonces no sabía si regresar, quedarme allí, rezar o gritar. No me detuve a revisar nada. Solo volví a la camioneta, la encendí con las manos temblorosas y aceleré como pude. La caja estaba prácticamente vacía. La poca arena que quedaba estaba esparcida por todos lados. Me di cuenta cuando sentí que la camioneta ya no estaba tan pesada, pero no me importó. Todo lo que quería era salir de ese camino y eso fue lo que hice. Puse música de música regional a todo volumen y cuando llegué a casa, mi madre salió al oír el ruido. Me miró extrañada y me dijo que estaba pálido. No pude dormir bien esa noche porque sabía que al día siguiente tendría que volver a buscar más arena. No podía dejar el trabajo incompleto, pero esta vez no quise ir solo. Le pedí a mi padre que me acompañara y él, mirándome serio, se calzó los zapatos y fuimos. Fue cuando pasamos por el tramo donde vi esa cosa que le pedí que parara. Señalé el lugar exacto y le conté todo. Mi padre miró alrededor, bajó del coche y examinó el suelo. Luego me dijo que si no mentía, podría tratarse de alguna criatura del bosque. Dijo que esas cosas a veces suben a los vehículos para divertirse a nuestra costa y que las personas se asustan porque no están acostumbradas a verlas. Pero yo le dije que no. La energía de esa cosa era diferente. Era oscura, pesada y emanaba maldad y muerte. Mi padre se puso serio y no dijo nada más. Solo hizo la señal de la cruz y volvió a subir a la camioneta. La selva seguía igual de tranquila, pero ya no me parecía lo mismo. Cuando llegamos a casa, mi tía vino a recibirnos. Le conté lo mismo que le conté a mi padre sobre la criatura que había subido a la camioneta. Mi tía no se rió y, gracias a Dios, no me dijo que estaba loco. Bueno, ella solo me escuchó en silencio y luego dijo que tal vez fuera algo del bosque
o algo que se había ido junto con la arena del río. Según ella, esas cosas a veces suben a quienes no son del monte, a quienes no respetan los caminos y a quienes no piden permiso. Fue entonces cuando me contó algo que no esperaba. Dijo que una vez, hace muchos años, mientras lavaba la ropa en el río, llegó a ver algo parecido. Era pequeño, bajito, pero no se le veía la cara, solo la silueta. Dijo que estaba entre las piedras, moviendo ramas como si estuviera jugando. Sin embargo, cuando miró más de cerca, salió corriendo hacia el bosque. Después de eso, nunca más hablamos del tema. Esa vez cargamos la arena entre los tres y nos fuimos en silencio. Aún hoy no sé qué fue lo que vi. Solo sé que no era un niño. Si alguien tiene una idea de lo que era, por favor, déjenlo en los comentarios. Si les está gustando, denle like y suscríbanse. Ahora seguimos. Esto ocurrió hace algunos años, cuando tenía demasiado tiempo libre. Me sentía atrapado y pensé que un viaje de camping solo podría ayudarme a aclarar la mente, pero no quería ir a un camping lleno de gente. Entonces, busqué un lugar más remoto. Fue entonces cuando, en un fin de semana, encontré una pequeña tienda de libros de segunda mano a unas cuadras de mi apartamento. Tenía principalmente novelas antiguas y libros de viajes. Al final, compré una guía de camping de segunda mano, de esas gruesas que cubren todos los bosques y senderos. Entonces comencé a empacar todo de inmediato, metí todo en la mochila y enrollé la tienda sin ni siquiera doblarla correctamente. Mientras caminaba de regreso al coche, miraba hacia atrás todo el tiempo. Cuando llegué al coche, estaba exactamente como lo había dejado, con una excepción. La autorización que había dejado doblada en la guantera ahora estaba en el asiento del conductor. No había tocado esa autorización desde que llegué, ni había pensado en ella. Tiré la mochila en el asiento trasero, subí al coche y me fui. Una semana después, traté de buscar Eagle Hollow nuevamente, pero esta vez encontré algo que no había visto antes. Era un PDF escaneado de una antigua base de datos del estado, un breve aviso sobre campings que fueron cerrados en 2010 debido a incidentes no resueltos y falta de personal disponible. El aviso listaba varias áreas y Eagle Hollow era una de ellas. También encontré una publicación en Reddit de 2012 donde un usuario preguntaba si alguien sabía por qué se había cerrado el bosque. Una sola respuesta decía: demasiadas personas desapareciendo. Dejaron de investigar después de 2009. Ese fue el mismo año marcado en la autorización que encontré en el libro. Hasta hoy no sé quién caminó alrededor de mi tienda o quién tocó mis cosas, pero sé que no estaba solo. Quienquiera que fuera, no quería que yo estuviera allí, y creo que ambos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Quiero que sepan que soy plenamente consciente de que esta no es una historia de terror como las que suelen contarse aquí, pero creo que definitivamente hay algo sobrenatural en ella. Acompáñenme. Es que cada vez que escucho la primera campanada de la iglesia durante la Semana Santa, esté donde esté, recuerdo lo que ocurrió aquel año en el pueblo de mi abuela. Tengo 41 años, pero en ese entonces tenía apenas 11. Ha pasado mucho tiempo, así que muchos podrían pensar que ya debería haber superado esto. Pero les voy a explicar lo que ocurrió. Mis padres nos llevaban todos los años a pasar la Semana Santa con la familia de mi madre en un pequeño pueblo a unas horas de mi ciudad.
No era muy grande, pero todo el mundo participaba de las celebraciones, desde las peregrinaciones por las calles hasta las representaciones que los jóvenes hacían en el atrio de la iglesia. Lo más importante de todo siempre era el Cristo, una imagen muy antigua y significativa para todo el pueblo, cuya piel ya estaba agrietada por el paso del tiempo. Este Cristo permanecía guardado todo el año en una pequeña capilla lateral y solo se sacaba una vez al año para ser llevado por las calles el Viernes Santo. Decían que esta imagen tenía más de 200 años y que no debía ser restaurada porque vivía con su propio dolor. Eso fue lo que dijo una señora del comité. La gente tenía respeto por ella e incluso miedo. Pero ese año ocurrió algo extraño. Recuerdo que en la tarde del jueves fuimos al atrio para ver cómo estaban preparando todo, y los hombres que iban a cargar al Cristo también estaban allí. Alrededor de la imagen, uno de ellos, que parecía ser el supervisor o líder, dijo algo que no entendí completamente, pero que me sonó extraño. «Está más pesado. ¿Lo sienten?» Pensé que podría ser una manera de hablar, como si dijera que era una carga emocional, pero luego vi como 5 hombres intentaban levantarla y no podían. Sus brazos temblaban y uno de ellos llegó a resbalar hacia atrás. No era que la imagen se moviera o estuviera a punto de caerse, simplemente no podían levantarla, como si algo la estuviera sujetando desde abajo. El sacerdote salió de la sacristía y se acercó, pero no dijo nada. Solo hizo un gesto con la cabeza para que dejaran de intentarlo. La imagen quedó allí inclinada, apenas separada de la plataforma. Todos estaban muy tensos, pero nadie dijo que había algo raro. Solo comentaron que lo intentarían de nuevo más tarde. Esa noche, en casa de mi abuela, todos hablaban del asunto, aunque en voz baja. Una de mis tías dijo que esto ya había pasado antes, muchos años atrás, y que cuando el Cristo no quería salir, era señal de que algo malo estaba por ocurrir. Sin embargo, nadie supo decir qué podría ser, ya que ese año nada parecía fuera de lo normal. Al día siguiente, lograron sacar la imagen con la ayuda de más personas, y la procesión ocurrió como siempre. Pero había algo diferente. Nadie cantó, no hubo ruido, y hasta los niños guardaron silencio. La gente caminaba en completo silencio, mirando al suelo, como si el respeto se hubiera transformado en miedo, puro y simple miedo. Cuando regresamos a nuestra casa, le pregunté a mis padres si volveríamos a la casa de la abuela al año siguiente, pero ellos dijeron que no. No sé si fue por eso, por lo que ocurrió con la imagen. Nunca dijeron el motivo, pero desde entonces dejamos de ir allí en Semana Santa. De hecho, hasta hoy en día no voy. He intentado varias veces, pero siempre sucede algún obstáculo. En esa época, tomo vacaciones en el trabajo y prefiero ir a la playa. Pero esté donde esté, siempre busco una iglesia para ir al menos una vez. ¿Y las campanas? Las campanas nunca las puedo olvidar.